El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Nuestra esperanza es Jesucristo, exclama el Papa León XIV. El Papa León XIV renovará la visión de la educación católica con un nuevo documento. El Domingo Mundial de las Misiones, el Papa reza por quienes lo dejan todo para llevar el Evangelio. El Papa se reúne en el Vaticano con sobrevivientes de abusos del clero. León XIV condena la usura, pecado grave que habla de la corrupción del corazón humano. León XIV afirma durante la canonización de 7 nuevos santos: sin fe en Dios no podemos esperar la salvación. Los médicos protestan contra iniciativa que busca limitar la objeción de conciencia en Puebla. Sacerdote de Veracruz afectado por fuertes lluvias en México, pese a la devastación hay esperanza. Sacerdote de Chicago alerta a fieles que agentes del ICE vigilaban la iglesia y los ayuda a salir. Obispo de Estados Unidos insta a acoger al extranjero en medio de la separación de familias de inmigrantes. Estas y muchas noticias más aquí en El Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una emisión más de El Pulso del Papa, los servicios informativos de Ver y Creer. El día de hoy tenemos el gusto de acompañarle en las voces de la información Marisa O'Farrill y Miguel Mejía, junto con Ana Guadalupe Silvestre en la redacción. Comencemos a conocer el resumen informativo de esta semana en el Vaticano, Europa y Oriente Medio. Sea usted bienvenido a la información. El Papa León XIV recordó a los fieles que Jesucristo es la esperanza de la Iglesia y del mundo entero, y que por esta razón caminamos como peregrinos para encontrarlo y volver a ponerlo en el centro de nuestra vida y de la vida del mundo. Así lo afirmó el miércoles durante una audiencia en el Vaticano con los miembros de la Fraternité Monseigneur Gournay, arzobispo irlandés y diplomático de la Santa Sede, que fue asesinado a tiros por un grupo armado en el ejercicio de su misión en Burundi en 2003. El Papa León XIV renovará la mirada sobre la educación católica con la publicación de un nuevo documento el próximo martes 28 de octubre, con motivo del 60 aniversario de la Gravissimum Educationis, la declaración sobre la educación cristiana promulgada por Pablo VI en 1965 durante el Concilio Vaticano II. El anuncio fue realizado por el prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, el cardenal José Tolentino de Vandoca, durante una conferencia en el Vaticano para presentar las iniciativas del Jubileo del Mundo Educativo, que se celebrará del 27 al 2 de noviembre. Durante el Domingo Mundial de las Misiones, que se celebró el 19 de octubre, el Papa lanzó un mensaje de aliento a los misioneros que son un testimonio de esperanza entre los pueblos. Hoy rezamos especialmente por aquellos hombres y mujeres que lo han dejado todo para llevar el Evangelio a quienes no lo conocen, señaló el pontífice durante el rezo del Ángelus. Son misioneros de esperanza entre los pueblos. Que el Señor los bendiga, expresó el Papa, quien fue también obispo misionero en Perú. El Santo Padre se reunió el lunes 20 de octubre en el Vaticano con miembros de una organización internacional de sobrevivientes y defensores de víctimas de abusos cometidos por el clero. 4 víctimas y 2 defensores de Ending Cleric Abuse, una coalición que representa a los sobrevivientes de abusos sexuales por parte del clero de más de 30 países, mantuvieron una conversación de 1 hora con el Papa León XIV. De acuerdo con los participantes, fue la primera vez durante su pontificado que el Papa se reúne con sobrevivientes de abusos. León XIV condenó la usura,
una práctica que es un pecado grave, a veces gravísimo, que habla de la corrupción del corazón de aquellos que solo ven en el otro un objeto de explotación. La usura puede definirse como el cobro desproporcionado por algún tipo de préstamo, algo que ha existido desde muy antiguo. Tradicionalmente, la Iglesia Católica enseñaba que el pecado de la usura era la acción de exigir cualquier beneficio o ganancia por el solo préstamo, pero esa concepción ha evolucionado con el tiempo, no condenando actualmente la práctica general de prestar con interés siempre y cuando sea moderado. El Papa advirtió durante la canonización de los primeros santos venezolanos, el médico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, que en un mundo sin fe, la libertad sería derrotada por la muerte. Si desapareciese del mundo, ¿qué ocurriría? El cielo y la tierra quedarían como están, pero nuestro corazón carecería de la esperanza. La libertad de todos sería derrotada por la muerte. Nuestro deseo de la vida precipitaría en la nada. Sin fe en Dios, no podemos esperar en la salvación, afirmó el Santo Padre en su homilía. El Santo Padre destacó el testimonio de vida de los santos canonizados el domingo como signos luminosos de esperanza para los católicos de hoy. Los hombres y mujeres que proclamamos santos son para todos nosotros signos luminosos de esperanza, porque ofrecieron su vida por amor a Cristo y a los hermanos, dijo el pontífice al recibir en el Vaticano a los peregrinos, representantes del clero y a las autoridades que viajaron a Roma para participar en la canonización de los 7 nuevos santos. El Papa León XIV recibió en audiencia a los miembros del Pontificio Colegio Portugués, a quienes aconsejó cultivar la escucha mutua, confiar en el Sagrado Corazón de Jesús y vivir la colegialidad. Al inicio de su discurso, el Santo Padre se dirigió a los sacerdotes portugueses para recordarles la importancia de la escucha en su misión. Cuando, por la promoción humana y para la gloria de Dios, nos escuchamos mutuamente y respetamos lo que el Espíritu Santo suscita a cada fiel, distinguimos con mayor claridad y confianza los signos de los tiempos. Trabajamos unidos con la construcción del reino de Cristo. Por primera vez desde la Reforma Protestante, un monarca británico reinante y un papa rezarán juntos públicamente durante una visita de Estado del Vaticano. El rey Carlos III participará en una oración ecuménica por el cuidado de la creación celebrada por el Papa León XIV dentro de la Capilla Sixtina el 23 de octubre, bajo el techo decorado por Miguel Ángel, durante su primera visita de Estado al Vaticano junto a la reina Camila. La semana pasada las redes sociales se inundaron de imágenes que mostraban una nueva estación del metro en Teherán llamada Virgen María. Las fotos se volvieron virales, desatando un amplio debate entre quienes la celebran como un raro gesto de apertura, quienes la descartan como un acto escenificado para pulir la imagen del régimen y otros que simplemente se preguntan si siquiera existe. Según las publicaciones que circulan en línea, la estación Virgen María se encuentra en la línea 6 del metro de Teherán, cerca de la catedral armenia de San Sarkis. El avance de la violencia y los ataques contra lugares de culto y creyentes, tradicionalmente asociados a regiones en conflicto, ha mostrado en los últimos años un preocupante repunte en Europa, América del Sur y Norteamérica. Así lo dio a conocer el último informe de ayuda a la Iglesia necesitada en 2023. Francia registró cerca de 1,000 atacantes a iglesias y en Grecia se documentaron más de 600 actos de vandalismo. Aumentos similares se observaron en España, Italia y Estados Unidos, donde no solo se atenta contra bienes sagrados, sino que también se producen interrupciones de ceremonias y agresiones al clero.
Y hasta aquí el resumen informativo de esta semana del Vaticano, Europa y Oriente Medio. Y ya estamos de regreso, queridos amigos, para presentarle el resumen de la semana, pero ahora de América y México. Médicos y profesionales de la salud objetores de conciencia se manifestaron frente al Congreso de Estado en Puebla para exhortar a los legisladores a no aprobar una iniciativa que, según denunciaron, podría hacer imposible el ejercicio de este derecho. A través de un comunicado, la Federación Mexicana de Objeción de Conciencia expresó su preocupación ante la propuesta presentada por la diputada Nayeli Salvatori del Grupo Parlamentario Morena, partido político que gobierna el Estado y la Presidencia de México, y en esta iniciativa no representa un avance sino una regresión en materia de libertad profesional y ética médica, indicó el comunicado de la Federación Mexicana de Objeción. Tras las lluvias que devastaron el centro y oriente de México, el padre Lorenzo Rivas, uno de los afectados por el desastre, destacó que, pese a la tragedia, hay signos esperanzadores de que vamos a salir adelante. Las intensas precipitaciones provocadas por las tormentas tropicales Raymond y Priscila dejaron un rastro de destrucción en gran parte del país, especialmente los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí. De acuerdo con el gobierno federal, hasta el 17 de octubre se contabilizan 72 personas fallecidas y 29 desaparecidas. En medio de las tensiones por las deportaciones en Estados Unidos, un sacerdote de la Arquidiócesis de Chicago activó los mecanismos para evitar que sus fieles fueran detenidos luego de avisarles de que había agentes de migración afuera de la iglesia. Sucedió el domingo 12 de octubre en la parroquia St. Jerome, que en St. Rogers Park, durante la misa de las 8:30 de la mañana, varios agentes de ICE estaban presentes afuera de la iglesia. En videos compartidos en redes sociales se oye un sacerdote decir que la migra está en el estacionamiento y hay un grupo aquí de enfrente de la iglesia, refiriéndose a los agentes del Servicio de Inmigración, de Control de Aduanas y ICE. En Estados Unidos, el obispo de Pensacola, Tallahassee, Monseñor William Wack, pidió a esta semana una reforma migratoria e instó a los fieles a acoger a los inmigrantes en medio de las continuas deportaciones y detecciones en Florida y en todo el país. En una carta del 14 de octubre, el obispo dijo a los fieles de su diócesis que ha reflexionado con pesar sobre las dificultades que enfrentan los inmigrantes en Estados Unidos que sufren bajo el peso de un sistema migratorio fallido. La administración Trump ha seguido impulsando agresivamente una aplicación de las leyes migratorias, asegurando que más de 2 millones de inmigrantes han sido expulsados o autodeportados en aproximadamente los últimos 8 meses. Ante las redadas de inmigrantes realizadas en Baltimore, fieles católicos de esta ciudad estadounidense han decidido unirse en vigilias de oración frente a la oficina local del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE por sus siglas en inglés. Se trata de vigilias organizadas por el Comité de Movilización de Inmigración de San Ignacio, un proyecto de la parroquia de San Ignacio en Mount Vernon. En un post en su cuenta de Facebook, el comité recuerda la invitación hecha por los obispos que participaron en el encuentro binacional Migrantes Peregrinos de Esperanza en Cristo a mediados de mes. Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano, es el presidente electo de Bolivia, tras vencer el 19 de octubre en una reñida segunda vuelta al expresidente boliviano Jorge Tuto Quiroga Ramírez de la Alianza Libre. Ambos serán vistos como candidatos de la derecha política, aunque Paz Pereira es considerado un poco más de centro. Culminan así casi 2 décadas del gobierno del movimiento al socialismo que llevó al poder a Evo Morales en 2005 y al que también pertenece el saliente mandatario Luis Arce.
El cardenal estadounidense Raymond Burke, prefecto emérito del Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica, celebró el rito de consagración de varias piedras del altar del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en La Crosse, en Wisconsin, Estados Unidos. El momento fue registrado en un video difundido por el propio santuario que muestra este antiguo gesto litúrgico poco habitual en la actualidad. La piedra del altar de una iglesia, que generalmente contiene reliquias de santos, es la pieza esencial sobre la que se celebra la misa y su consagración la debe hacer un obispo. El arzobispo de San Paul y Minneapolis en los Estados Unidos, Monseñor Bernard Hebda, entregó al Papa XIV las cartas de las víctimas del tiroteo ocurrido en la Escuela Católica de la Anunciación durante una reciente visita a Roma. Las cartas, escritas por estudiantes y sus familiares, agradecen al Papa por sus oraciones tras el trágico ataque que dejó 2 muertos y decenas de heridos el pasado 27 de agosto, según informó el propio Hebda en un boletín publicado el 20 de octubre. El arzobispo para los servicios militares, Timothy Broglio, expresó su preocupación por la cancelación de ciertos contratos de capillas por parte del ejército de los Estados Unidos, advirtiendo de esta medida que perjudica desproporcionadamente a los católicos. En una carta pastoral que también fue enviada a todos los miembros del Congreso, Broglio escribió que muchos miembros del ejército que asisten a misa y participan en la formación de la fe pudieron haber notado que los servicios por contrato y las oficinas de los contratistas estaban oscuras y la música estaba ausente durante la misa a partir del 5 de octubre de 2025. La Cámara de Senadores de Uruguay aprobó el proyecto de ley de muerte digna que abre las puertas a la eutanasia en el país. Tras una votación favorable de 20 senadores de 31 asistentes, el proyecto de ley, que había sido previamente aprobado en agosto por los diputados uruguayos, irá al despacho del presidente Yabandú Orsi, miembro del Frente Amplio, grupo político que promovió la iniciativa legislativa. Orsi tiene entre sus facultades promulgar la ley o vetarla parcial o totalmente. Y hasta aquí las noticias de esta semana de América y México. Y hasta aquí también terminan las noticias. Usted ha quedado debidamente informado. Ahora hagamos un enlace con Radio Vaticano para escuchar las palabras en español de la audiencia general del pasado miércoles del Papa León XIV. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy continuamos reflexionando sobre la resurrección de Jesucristo. Este acontecimiento central de nuestra fe puede curar una de las enfermedades de nuestro tiempo, que es la tristeza. Se trata de un sentimiento de pena, de vacío, que nos lleva a perder el sentido y la fuerza de la vida, provocando en nuestros corazones desolación y desesperanza. Un ejemplo de cómo Jesús sana nuestra tristeza podemos encontrarlo en el relato de los discípulos de Emaús. Después de la muerte de Jesús, ellos se van de Jerusalén. En el camino el Señor sale a su encuentro, escucha su aflicción y como la tristeza no les deja reconocerlo, les explica las Escrituras para que comprendan el misterio de la cruz y sus corazones se abran a la esperanza. Por eso, a pesar de que cae la noche, los discípulos le piden que se quede con ellos y al reconocerlo en la fracción del pan, renace la alegría. Jesús ha resucitado y eso cambia todo. Él nos ha salvado y nos salva, infundiendo una nueva esperanza en nuestras vidas. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española.
Pidamos al Señor que sepamos reconocer su presencia en el camino de nuestra vida, especialmente en los momentos de tristeza y oscuridad, y que la alegría de la Pascua sea el distintivo de nuestro compromiso misionero. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Y estas fueron las palabras en español del Santo Padre en la audiencia general del pasado miércoles. Antes de irnos, le recordamos que si usted quiere visitar Belén, Tierra Santa y Roma en épocas decembrinas para celebrar la Navidad en Belén y el Año Nuevo en Roma, usted puede comunicarse al siguiente teléfono: 55 55 59 27 92 o al WhatsApp 55 50 45 72 19. Una vez más, 55 55 59 27 92 y WhatsApp 55 50 45 72 19. Este viaje se realizará a partir del día 19 de diciembre hasta el día 2 de enero y será una experiencia donde vivirá la Navidad en el lugar donde nació nuestro Señor Jesucristo. Ya nos vamos, queridos amigos, así que por el momento es todo. Le hemos acompañado en la redacción Ana Guadalupe Silvestre y en las voces Marisa O'Farrill y Miguel Ángel Mejía. Y la dejamos con la bendición del Santo Padre. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Tante grazie. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENIF y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer.